100.5. Bien, señores, en nuestros comentarios esta mañana nos referimos a la denuncia que ha hecho la defensa de Conrado Pitaluga, uno de los imputados en el caso Odebrecht. Sus abogados han denunciado el uso de una prueba falsificada o alterada en contra de su cliente, que forma parte de las pruebas a cargo contra su cliente. Entonces, está con nosotros el doctor Eri Raful, abogado de Conrado Pitaluga, para explicarnos, en términos que la gente pueda entender, en qué consiste esta falsificación de la que se habría valido la Procuraduría General de la República para sustentar una acusación contra Conrado Pitaluga. Buenos días, Eric. Adelante. Hola, buenos días, Julio. Buenos días, y todos a ustedes allá, amigos de mucho tiempo, que hace tiempo. Buenos días, hermano. Buenos días. Esta pandemia nos tiene... No nos deja vernos. Así es. No nos deja vernos de cerca. Un fuerte saludo a todos. Bueno, miren, ciertamente... La dinámica procesal es una dinámica continua en el proceso y a veces uno va avanzando, va valorando, va viendo, sobre todo en un expediente donde hay 1.700 documentos depositados, la cantidad de irregularidades, de actuaciones impropias de la acusación, ya todos ustedes la conocen, se han mencionado incluso en ese programa, por ejemplo, el caso de las tachaduras, de las famosas delaciones premiadas, que más del 30 y pico % de las mismas están tachadas con listón negro. No se sabe por qué, porque tú debes de transmitir las cosas tal como son, y eso es un principio fundamental que se deriva de la ley orgánica del Ministerio Público, que es el principio de objetividad, tanto con pruebas de descargo como con pruebas de cargo. Bueno, pero al caso concreto que nos convoca acá con ustedes, es un caso muy peculiar. Y hablábamos de la dinámica del proceso porque durante la instrucción notamos que el Ministerio Público atribuía unos pagos de Odebrecht a nuestro cliente que nunca habían sucedido. De hecho, hay una correspondencia que está en el expediente a propósito de una solicitud que hace el Ministerio Público, y en esa correspondencia que sucede en el mes de mayo del 2018 a propósito de unas indagatorias que hace el Ministerio Público, se le pregunta a Odebrecht respecto de unos pagos hechos a una compañía. Sucede que esos pagos se hicieron en el 2010, entre el 2009, 2010 y 2011. Entonces sucede que nosotros nos percatamos de que Odebrecht, cuando el 24 de mayo del 18 le remite la carta con una cantidad importante de documentos anexos, explica en un párrafo de manera precisa que estos pagos, voy a citar, fueron identificados pagos originados por otras personas jurídicas, siendo de suma importancia esclarecer que Constructora Odebrecht ni sus empresas relacionadas, ni accionistas, ni empleados, no han tenido nunca relación de naturaleza, nunca cualquier relación de naturaleza contractual o comercial con dichas otras personas jurídicas. Por lo tanto, no todas las operaciones financieras relacionadas en dicha documentación son atribuibles ni pueden ser consideradas que corresponden o guardan relación con las operaciones de la constructora Norberto Odebrecht en República Dominicana. Pongan atención porque ese párrafo en la carta que manda es interesante para ver cómo fue el modus operandi del Ministerio Público. Sucede que nos encontramos en estos días, hace poco menos de 2 meses, con el documento original en indagatoria, porque como decía, el proceso no se detiene, con el documento original, y cuando lo confrontamos, con el documento que había depositado el Ministerio Público,
notamos algo extraño. Notamos que, pese a que la acusación decía que la compañía que le atribuyen a nuestros representados con Pitaluga se formó como ciertamente se formó en el 2012, esa compañía había recibido pago en el 2010. Pero cuando vamos a la documentación que está foliada, ustedes pueden ver aquí, esta es la carta que manda Odebrecht, fíjense el membrete a Jean Alain Rodríguez, y dice, fíjense ahí que dice página 1073, página 1074, 1075, fijaos bien, aquí, y están todas foliadas, más de 30 y pico de páginas. ¿Qué pasa? El documento que está depositado en el tribunal, aquí es que viene lo interesante. Notamos que la comunicación que deposita el Ministerio Público habla de 20 piezas que está anexando. Pero ¿qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público segrega de manera maliciosa, segrega con ánimo de dañar y de desinformar y atribuir actuaciones a Conrado Enrique Pitaluga Arseno, que no son los primeros 7 documentos. Fíjense bien que en el folio, página 1 está la carta de Odebrecht, página 2 está el glosario de 20 pruebas, mírenla ahí, son 20 pruebas, pero ¿qué pasa? Esas 20 pruebas, notamos que, miren ahí bien, fíjense ahí bien, déjenme ver si lo puedo, ahí aparece la prueba número 8 como la primera prueba. Fíjense que debajo donde dice 1075, que es el número de las páginas que están en los documentos, que es la prueba 16 del Ministerio Público, empieza en la página 8. ¿Qué pasó? Y como ustedes viven leyendo, investigando las cosas que suceden en el mundo, y sobre todo este tema de Odebrecht, que ha tocado a varios países, fíjense bien cómo esas 7 documentos que de manera expresa segrega el Ministerio Público y envía la carta de Odebrecht haciendo ver que son solamente los últimos 13, esos 7 documentos revelan que esos pagos primero se hicieron en el 2010, anteriormente a la fecha en que se constituye la compañía Pitaluga, pero óigame bien, esos pagos se hicieron a la famosa compañía con un nombre similar a la de Conrado Pitaluga del expresidente Martinelli de Panamá, que eso salió en El País, en ABC, en toda parte del mundo, las cuentas que le encontraron a los hijos de Martinelli, eso se sabe, eso se conoció en todas partes, pero sucede que cuando nosotros vemos cómo es posible que digan que se recibieron pagos 2 años antes de constituirse la compañía, y vemos que el Ministerio Público lo que hace es que las 7 evidencias que revelan que los pagos se hicieron a una compañía propiedad del expresidente de Panamá, 2 años antes de constituirse la nuestra, eran piezas que revelaban que, ahora vuelvo al párrafo que leí originalmente, que precisamente, o como Odebrecht muy bien dijo en la carta que manda el Ministerio Público, ahí hay pagos que no tienen nada que ver con las operaciones de Odebrecht en República Dominicana. Entonces, esos son pagos que se hicieron a otra compañía y de manera malintencionada se segregan, pero se altera la lógica del documento y se pone el documento 8 como si fuera el documento 1 en las páginas foliadas, donde ya hay una adulteración, porque ya es un documento público. Eric, la demostración de esta adulteración. Que fue un error involuntario, como usted dice, fue con ánimo de dañar, fue de manera maliciosa. ¿Qué harán? Porque ya hicieron una denuncia formal ante la procuradora, doña Miriam Germán, a principios de este mes. Muy importante. Nosotros somos Santiago Rodríguez, Edward Vera, Joaquín Zapata, quien les habla. Todos ustedes nos conocen, Manuel Rodríguez, todos ustedes nos conocen, que hemos tenido una trayectoria pública. Nosotros no somos personas confrontativas, ni somos personas que queremos hacer show de ningún tipo. Es más, todo lo contrario. Nosotros advertimos por acto de aguacil, antes de iniciar la acusación,
con un acto de alguacil la semana pasada o antepasada, señores, nos hemos encontrado con esta manipulación. Nos hemos encontrado con esta pieza. Nosotros le pedimos respetuosamente que excluyan de la acusación que se va a comenzar a leer esta pieza para que no se configure el tema de la falsedad, que es ya cuando tú vas a hacer uso formalmente de un documento, y eso es una prueba que es un documento público que emana de quien tiene facultad para acusar y presentar evidencia. Entonces, si tú vas a utilizarla, tú ya te estoy advirtiendo para que no se configure completamente de los 3 artículos 146, 147 y 148 del Código Penal, no se configure totalmente la falsedad. ¿Y de qué acusan al señor Pitaluga? ¿De qué lo acusan a él? ¿De qué lo acusan? Bueno, eso es un dato muy interesante que yo quisiera que dedicar. Yo lo voy a avisar para que nos dediquemos en otro programa a eso. Lo acusan de haber sido testaferro, de Víctor Díaz, de haber tomado una actuación que no pudo comprobar, cuando nosotros lo comprobamos totalmente, que eso fue un contrato, todos los años que duró el ejercicio de ese contrato, y no solamente eso, nosotros fuimos los únicos que mandamos comunicación al banco para que se revelara y autorizando que se revelara todos y cada uno de cada dólar, cada peso que se ganó por Rado Enrique Pitaluga en el contexto de unos servicios profesionales, por lo cual cobró un 1.25%. Pero es un tema que cuando avance la acusación... ¿Cuánto cobró, perdón? Cobró un 1.25% del valor de la obra por la transformación del contrato. ¿Y cuál era el valor de la obra? Para uno poder saber cuál era el 1.55%. Está todo calculado ahí. Terminó siendo cerca de unos 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. ¿Por hacer contrato? No, por hacer contrato no. Por hacer una transformación de un contrato que había sido aprobado en el gobierno de Hipólito Mejía por el Congreso, y por hacer toda una serie de negociaciones, de transformaciones, de renovación de lo que es ese acuerdo con el Estado, negociación con los ministerios, negociación con el Estado dominicano, con Hacienda. Usted conoce una empresa, señor Raful, usted conoce una empresa o una relación que sin tener dinero público de por medio, sin que lo pagara el pueblo, esos 6 millones, haya pagado esa cantidad de dinero. Eso no lo pagó el Estado. Eso no lo pagó el Estado. Estamos desvirtuando la pregunta. Ok, pero eso no lo pagó el Estado tampoco. ¿No lo pagó el Estado? No, eso no lo pagó el Estado. Nosotros tenemos varios ejemplos que tenemos en nuestra presentación, en nuestra defensa, similares a ese y muy superiores a ese. Ejemplos que todos ustedes conocen, pero que recrearemos. Yo estoy aquí siendo invitado para que hable del tema de la adulteración que hubo, donde le agregan otras operaciones con una compañía que no es propiedad de nuestros representantes. Se le puede preguntar a Malo que ustedes... No, lo que se le puede preguntar, pero ese fue el motivo de la llamada. No, yo te respondí. Yo quiero hacerle una pregunta a él sobre el tema. Pero si quieres hablamos de lo que tú quieras. Yo te respondí lo que tenemos. Ok. Te dije que en otro momento, cuando venga la acusación, te daré detalles de los ejemplos que tenemos, de la prueba y de toda la documentación que sustenta lo que fue el trabajo y la contratación de la que fue objeto de él. Oli, ¿tenías una pregunta, Oli? Sí, tengo una pregunta puntual. Eric, en ese contexto en el que está explicando que fueron adulteradas pruebas por parte del Ministerio Público, aunque fue la gestión anterior, el Ministerio Público es uno. ¿Qué ustedes plantean? ¿Que se han interrogado los actores que propiciaron esa muy sencillo. El Ministerio Público, dentro de su labor, como es lógico, hace una solicitud a la empresa Norberto Odebrecht. Esa solicitud a la empresa Norberto Odebrecht le pide que le explique unas transacciones que tenían que ver con una compañía. Sucede que había otra compañía que tenía un nombre similar a la de nuestro representado, que había cobrado y que había recibido unas sumas de dinero, creo que 3 millones y pico de dólares. ¿Qué pasa? Nosotros advertimos en su momento
que se trataba de una empresa, de unos pagos 2 años anteriores a la fecha en que se constituyó esa compañía, que nada tiene que ver con el tema de Odebrecht. Y sucede que cuando revisamos la documentación real, la que mandó la empresa Norberto Odebrecht, nos encontramos con que habían 20 pruebas, de las cuales se agregaron 7 que identifican pagos a una compañía del expresidente Martinelli, algo que salió en todas partes y que está totalmente documentado, no por nosotros, sino en la propia carta que envió Odebrecht. ¿Por qué se segregaron, se sacaron, se excluyeron esta prueba? Pero mira aquí lo que es maniobra fraudulenta. No solamente se excluyeron, sino que se hicieron ver como que la totalidad de la prueba estaban en los folios que continuaban, en los folios que seguían. Y al seguir ahí en esos folios, esa documentación, entonces se revela como que está íntegro el documento y que eso fue lo que mandó Odebrecht, dejando en dudas de si nuestro representado recibió un dinero que ciertamente no recibió. Primero, porque fueron ellos 2 años antes de que se constituyera la compañía. Y segundo, porque claramente se dice el nombre de la compañía. En las primeras 7 páginas que se agregan, se dice el nombre de las compañías que recibieron esa. Entonces, si se dejaba íntegro como se mandó, y nosotros tenemos toda la evidencia, y se la notificamos de buena fe al Ministerio Público para que desistiera de esa parte de la acusación, entonces ni siquiera así lo quisieron hacer. Entonces, ya en el día de hoy, yo estoy aquí en el tribunal, yo bajé al carro, porque en el día de hoy nos toca a nosotros, nos toca la parte de la acusación que ya pasó, la de Ángel Rondón y la de Víctor Díaz, ahora toca hoy la de nosotros. El resto de los colegas están allá arriba. Estamos en este momento en audiencia. Yo bajé al vehículo para acudir a la invitación que ustedes nos hacían y explicar en qué consiste. Es una adulteración en el sentido de que hay un documento público que emana el Ministerio Público que se somete como prueba 16 y ese documento se segregaron los pagos que de 7 documentos que evidencian que se hicieron pagos a una compañía con otro nombre, con otra fecha de constitución, propiedad de la familia del expresidente Martinelli. Eso se hizo con la maliciosa intención de que se le atribuyera también esos pagos de Norberto Odebrecht directamente al señor Pitaluga. ¿Por qué? Muy sencillo, ya lo veremos para complacer a todos los amigos del programa en otras que seremos nosotros quienes le pediremos a ustedes que nos permitan. Bien. Porque por la debilidad que han encontrado en los otros elementos de la autovía del Coral, que es la operación a la que nos referíamos hace un momento, pero ya eso hablaremos en otro momento. Por eso quisieron atribuir maliciosamente esos pagos a la familia del expresidente Martinelli como si fuera ellos. Y eso es una actitud dolosa. Eso, aparte de que viola el principio de objetividad, aparte de que viola que el Ministerio Público, antes que representar la acusación, tiene que ser objetivo y procurar que todas las pruebas que lleguen se presenten de manera íntegra, ni hablar, porque ustedes han visto las delaciones premiadas con un 30 y pico % de hojas tachadas y ocultadas. Pero nada, eso ya será harina de otro costal. Bueno, pues muchas gracias a el abogado Erri Raful por esta oportunidad que hemos tenido de conocer cuál es la denuncia que ellos están haciendo. Julio, me preguntaban, que me fui un poco de lado, en el sentido de que lo que ahora con la denuncia pedimos que cuando llegó eso se investigue qué pasó, quiénes operaron ahí, por qué se excluyó, quién agarró esos documentos, dijo no, sáquenme esto y pónganme el otro. Por eso es una denuncia, porque no sabemos cuál de los miembros del Ministerio Público fue que agarró esa comunicación de Odebrecht, le sacó una serie de documentos cuando vieron que no convenía y lo hicieron simular como un documento íntegro, como una prueba íntegra, incluso para que siguiera la misma lógica de los folios. La denuncia lo que procura, perdónenme, que esa fue la pregunta original, se investigue quién fue que hizo eso al interior de, como ustedes muy bien señalan, el Ministerio Público. Hay una unidad del Ministerio Público que eso ya es en términos generales. Bueno, pues muchas gracias, Erri Raful. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cambio y fuera.